Vamos a orar. Padre que estás en el cielo, estas peticiones en estas notas te pedimos que las resuelvas. Rogamos al trono de la gracia que las resuelva de acuerdo a tu voluntad y tu poder y tu misericordia. Abre tu palabra en esta noche, santifica nuestras vidas, que podamos consagrarnos a ti y que tu nombre sea glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Queremos volver a revisar algunos detalles de la carta primera a los tesalonicenses. En el capítulo 5 se está hablando de la segunda venida súbita que el Señor va a hacer a la tierra para castigar al pecador. En la primera carta, 4:13 en adelante, leíamos que el Señor, por medio de Pablo, revela a la iglesia la venida para salvar a los suyos. O sea, el advenimiento de Cristo para tratar con los santos, con los que creyeron en Él en su primera venida. Y esa visita del Señor, dijimos, era una visita según 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante, una visita secreta. Y esa visita secreta, según lo que veíamos, ahorraría a la iglesia la semana de juicios que habría sobre el mundo para preparar el terreno o el camino a la venida del Señor a la tierra. Pero debido a que los hermanos de Tesalónica estaban pasando días muy difíciles, estaban pasando persecuciones, angustias, estaban llevando una vida muy agitada, muy amenazada en esos momentos. Pensaban que el día del Señor, el cual sería de acontecimientos de tribulación, había llegado. O sea, ellos pensaban que lo que Pablo les había dicho en la primera parte de la carta ya había sucedido y ellos se habían quedado a la tribulación, o bien la tribulación había llegado y no había habido el acontecimiento del cual Pablo hablaba. O sea que la iglesia de hoy, la iglesia verdadera de Cristo, debe estar expectante y debe creer exactamente estos acontecimientos tal como la iglesia los creyó al principio. Porque han habido una serie de especulaciones desde entonces para acá. Quiere decir que estamos revisando lo que la iglesia creía antes, lo que los apóstoles enseñaron, lo que ellos dejaron dicho para que la iglesia tuviera conocimiento de los sucesos que iban a preceder a la venida del Señor. Entonces debemos entenderlo en el capítulo 5, que es ahora hacer la diferencia entre los que estarían en la tierra para los acontecimientos de la tribulación y los que no estarían. Eso es todo el detalle del capítulo 5. Porque en el capítulo 4 se habla de un arrebatamiento a las nubes de cristianos fieles del cuerpo de Cristo que serían llevados para estar con el Señor para siempre, tal como dice la carta. Pero miremos en el capítulo 5. Primero es un día, es una época, no es un día de 24 horas, es una época que no tiene fecha, porque será
absolutamente desconocida la fecha. Por eso dice, no tenéis necesidad de que os escriba nada respecto a fechas, a tiempos, porque no hay un día estipulado para que empiece la visitación de Dios previa a la venida de Cristo por segunda vez. No hay un día que se diga tal día, tal año. Yo creo que cualquiera que esté especulando con fechas está especulando sencillamente. No hay ninguna seguridad. Al contrario, creo que es jugar demasiado peligrosamente con eso del tiempo, porque no hay absolutamente revelación. Ya lo dice aquí, no hay fecha. Segundo lugar, será un día sorpresivo. Estamos hablando del día de Jehová, porque ya hablamos del día de Cristo cuando viene por su iglesia. Ahora estamos hablando del día de Jehová. O sea, así que la iglesia se marcha de la tierra, empiezan los acontecimientos que llenan el día de Jehová, que culmina con el regreso de Cristo a la tierra. Pone sus pies otra vez aquí en la tierra en medio de nosotros. A ver cuántos creen que va a venir por segunda vez el Señor. Levante su mano. Así que estamos hablando el mismo idioma, ¿verdad? El mundo entero no lo cree. Es decir, el que está ajeno al Señor, desde luego, no tiene noción. Para ellos, el programa del mundo es asegurar la paz por medio de los convenios humanos. Y ahí tenemos al mundo entero, las naciones, reuniéndose en instituciones creadas por ellos para asegurar la paz. Y los tenemos que de una o de otra manera creen estarla asegurando. Y van a haber días en que van a creer que la aseguraron. Ya está arreglada. Aquí dice en el verso 3. Van a decir, ya hay paz y hay seguridad. Ya no se preocupen de más. Pero entonces dice que súbitamente, precisamente en ese momento en que los hombres consideren que por medios personales de habilidad humana lograron eso, vendrá destrucción. Vendrán las convulsiones de esos días de tribulación. Y según lo estipula el profeta Daniel en el capítulo 9 de su libro, describe que será un tiempo de 7 años. 7 años que faltan a las 70 semanas que están profetizadas, que sería el tiempo que Dios utilizaría para perdonar al mundo. Son las 70 veces 7 que se habla en el libro de Génesis. O sea que esa semana será utilizada en preparar al mundo para el advenimiento de Jesucristo a gobernarlo. El Señor va a regresar a gobernar el mundo. Por alguna razón, según un plan que Dios tenía, Cristo vino la primera vez no a gobernar el mundo, sino que vino a pagar el precio del rescate de aquellos que serían salvos. Amén. O sea que la primera venida de Cristo tiene que ver solamente con el lavamiento de pecado. Por eso Cristo no vino a la tierra y se coronó con la corona real. Es cierto que ofreció, entrando en Jerusalén, ser el rey, pero fue rechazado por sus propios hermanos. Y en vez de corona real, se ciñó la corona de espinas. Derramó su sangre, y ya sabe usted la historia del Calvario. Y esa historia real
vino a hacer que Cristo entrara en los corazones de los que le creyeron. Amén. Ese es el reino de Dios adentro de nosotros. Amén. El reino de Dios, o sea, el dominio de Dios sobre el hombre dentro de los que le creen. O sea que Cristo vino a hacer eso. Pero luego que se fue, el Padre le dijo que se sentara a su diestra. Y el Señor se sentó a la diestra del Padre. Y ahí está hoy. Si usted quiere tener una visión, según la Escritura, dónde está Cristo y cómo está a la diestra del Padre ahora. Todopoderoso, intercediendo por nosotros. Pero dijo el Padre que estaría ahí hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Y eso es lo que hoy está pasando, la restauración. Los tiempos de volver a controlar, a colocar lo que se había desviado, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito secular. O sea que el mundo ahora va a haber tiempos de restauración. Pero no va a ser restaurado el mundo en el sistema que él conoce. Ese sistema mundial se va a organizar para oponerse al sistema que el Señor va a traer. Por eso, hermano, la segunda venida de Cristo encontrará al mundo unido, pero unido gritando seguridad, gritando paz, pero unido contra Él. Y habrá una serie de acontecimientos que se narran en la Escritura, que van a promover que el Cristo que está a la diestra del Padre descienda otra vez a la tierra. Amén. Y cuando el Señor descienda a la tierra, vendrá a reinar. Será visto por todos, coronado de gloria y de honra. La primera vez que vino lo vieron humillado, lo vieron sencillo, con forma de hombre mismo, vestido de siervo. Y todo el trabajo que Cristo hizo fue el trabajo necesario, completo, para preparar a los habitantes de ese nuevo mundo que Él va a crear. Dice acá, hermano, que el mundo se va a dividir en dos, en esos días, clases de personas. Los que van a esperar del hombre la solución. Los que van a acomodarse en el mundo para un reino terrenal en donde lo temporal será la meta total. Un humanismo que ya está despuntando su rostro en medio de nosotros, como que el hombre tuviera la solución de todo, como que el hombre tuviera en sus manos la salida a todos los problemas de la humanidad, con solo tratar de cierta manera los asuntos. Nosotros vemos que el hombre ha probado de una o de otra manera y no lo ha logrado, que el hombre ha hecho de 1000 maneras y no ha alcanzado nada de eso. Por eso la única esperanza que queda es que Jesucristo retorne y gobierne el mundo. Amén. Estamos todos de acuerdo, hermano, esperando al Señor. ¿Cuándo va a venir el Señor? No sabemos. Las señales apuntan ya que Él viene. Las señales están indicando que se acerca ese día, pero no sabemos el día. Y aquí dice que nosotros, sea que durmamos o que vivamos o que estemos vivos, está hablando de dormir muerte,
sea que estemos muertos o vivos, vamos a ser de Él. O sea que no va a haber acontecimiento que impida que nosotros formemos parte del cuerpo del Señor. Pero estos acontecimientos van a hacer convulsionar al mundo de tal manera que todo se va a desintegrar totalmente. Por eso tenemos que seguir hacia el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. En ese capítulo 2 dice que van a haber dos sucesos que van a preceder la venida de Cristo. Y yo creo que esto es lo que mucha gente ha confundido, pensando que la iglesia tiene que pasar esos días. Los dos acontecimientos son, primero, lo leo en el verso 2 y 3 del segundo capítulo de Segunda Tesalonicenses. Dice, no dejéis mover con ligereza del aplomo de vuestra mente, ni estéis perturbados porque haya profecías supuestas, o porque haya cartas como que son apostólicas, diciendo que el día del Señor será hoy o mañana, o ya fue, o va a suceder ya en este momento, porque no habrá fecha. Está insistiendo en eso. Pero luego dice, porque nadie os engañe. Primero va a venir la apostasía. Verso 3. O sea que va a haber un movimiento mundial religioso que va a enarbolar la bandera de Cristo, pero va a negar la piedad. No va a tener los frutos de eso. Va a ser un retorno al mundo de nuevo, de aquellos que tenían la fe, pero en masa. Y usted va a notar que se va a congregar el mundo religioso en un solo grupo. Y ese grupo apostatando de la fe pondrá la mirada de toda la gente en un personaje que va a surgir de la tierra. Porque tiene que haber una imitación de la venida de Cristo. Y la imitación es el falso Mesías. Y ese falso Mesías surgirá de en medio de las naciones. Primero la apostasía y después ese personaje. Son las dos señales. Y Cristo no va a venir a la tierra sin que primero suceda eso. Pero antes ya habrá venido, antes de que suceda esto, habrá venido por su iglesia. Ese es el punto. ¿Por qué? Porque para la iglesia no hay señales previas de la venida. Pero para el mundo sí hay señales. Para que Cristo vuelva al mundo hay señales. Las señales de apostasía y el anticristo, o sea, el hombre de pecado, que se va a levantar en medio de la tierra. Y dice que el mundo entero irá detrás de él y le hará culto y se presentará como el Mesías que había sido prometido desde antes. Y como el pueblo de Israel no cree que Cristo Jesús es el Mesías que ya vino, estará esperando a alguien que no es Jesús. Y surgirá en medio de la tierra y lo tomarán como el que viene a libertarlos, como el Mesías que estaban esperando. Y ese será el engaño mayor de ese pueblo. Se entregarán a él y estarán dados pensando que es el Mesías, cuando Cristo aparecerá desde el cielo para venir a la tierra. Sucederá exactamente, hermano, como le sucedió a Saulo de Tarso en el camino de Damasco. Él iba pensando que el Mesías no había venido a la tierra aún, aunque estaba muriendo
recién había muerto en Jerusalén en la cruz, pero él no lo reconocía, y es como representante del Israel cegado, del Israel que no conoce al Mesías Jesús. Y ahí va en el camino de Damasco, y él cree que el Mesías tiene que venir todavía, cuando sorpresivamente, así como será en los días finales, sorpresivamente se abre el cielo y una luz fuerte lo detiene. Es como el pueblo de Israel ahí representado en Saulo. Y al final así será, el pueblo de Israel será sorprendido y detenido en medio de un camino azaroso de sangre y de destrucción, y mirarán de repente desde el cielo un personaje que se les presenta para que lo reciban, igual que Saulo. Pero la sorpresa de Israel será la misma sorpresa que tuvo Saulo. Cuando él veía para el cielo, decía, ahí está el Mesías. ¿Verdad que yo decía que no era el Jesús de Nazaret que había muerto? Y cuando le pregunta quién es, le dice que es Jesús. Esa va a ser la gran sorpresa, hermano, del mundo religioso cuando Cristo regrese. Y dice que los mismos de Israel le preguntarán, ¿y por qué vienes herido en tus manos? Eso está profetizado de parte del profeta Zacarías. Y él dirá, estas heridas las hicieron cuando yo vine, mis propios hermanos las hicieron. Y ellos llorarán y reconocerán a Cristo como su Señor. Aleluya. Y al recibir a Cristo, todo eso está narrado en pasajes paralelos que van a Tesalonicenses. Y ese Cristo que pondrá sus pies en el monte de los olivos, tomará la tierra entera, para que se cumpla lo que el Padre le dijo, que sería vuelto al mundo hasta que todos sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Hermano, en esta noche quisiera presentarle la alternativa más tremenda que se ha ofrecido a los hombres. Y es a la luz de los acontecimientos que vienen. Hay dos operaciones. La una se llama operación de verdad. O sea, la piedad de Dios, el amor de Dios enviando a Jesucristo para salvar. Esa es la operación de verdad. Y debe haber amor a la verdad para entenderla hoy. Y para acogerse al Cristo de la gloria, tiene que haber hoy un llamamiento del Espíritu respondido por el hombre. Esa es la operación que está actualmente en acción. Pero dice que ya se ha levantado la otra operación. Y la otra operación es la que vamos a ver aquí en el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses, verso 9. Dice, vendrá aquel personaje que estamos hablando, el anticristo, según la operación de Satanás, con todo poder y con señales y con maravillas mentirosas y con todo artificio de la injusticia para los que perecen, por cuanto no admitieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso les envía, verso 11, Dios les envía la eficaz operación de error. O sea que Dios va a permitir que haya una operación de engaño. Y esa operación de engaño va a hacer que todos los que no aman la verdad se van a ir detrás del error. Es la piedra de toque que Dios va a poner para dividir los que han de ser salvados y los que han de ser eliminados del mundo eterno que Cristo va a crear
Por eso lo más importante hoy, hermano, es preguntarle a la gente, tanto dentro de las iglesias cristianas como fuera, ¿quién es Cristo para ellos? Porque de eso depende en cuál de las dos operaciones va a caer el hombre. Si en la operación de verdad o en la operación del error. Las dos operaciones van a tener señales. Las dos operaciones van a tener milagros. Las dos operaciones van a tener poder. Entonces, ¿de qué va a depender distinguir la verdad del error? El Señor quiere que nosotros entremos en la realidad de que ahora que el Espíritu Santo está aquí en la tierra, haciendo ver cuál es la verdad, nosotros cedamos en nuestro terreno del corazón. Es ahora que tenemos que decidirlo ante el Espíritu Santo. Porque en esa operación de error, cuando venga el Espíritu Santo, habrá salido de la tierra. Y va a ser un tiempo de perdición, un tiempo de condenación, un tiempo de eliminación. Por eso es el tiempo aceptable es ahora. Cuando Cristo se presenta ahí ante los hombres. Hay una figura que aclara bien estos conceptos del Nuevo Testamento. El pueblo de Israel estaba aprisionado en Egipto. Había opresión de todas clases, material y espiritual. Eran esclavos, trabajaban para Faraón, era un pueblo despreciado, un pueblo que solamente tenía lágrimas y sangre y dolor cada día. Pero dice que clamaron a Dios y era pueblo de Dios, por supuesto. Y entonces Dios dispone un plan de salvación. Y ese plan de salvación lo ejecuta por medio de Moisés. Y lo narra el libro del Éxodo. Pero lo que me interesa señalar para el caso acá de las dos operaciones, la de error y la de verdad, es el enfrentamiento que hubo ya para salir de Egipto, el pueblo de Dios, entre los magos egipcios y los magos egipcios y Moisés y Aarón, los enviados de Dios. Ahora note usted, hermano, que es representando en figura a Cristo y al Espíritu Santo. Y luego en el otro lado, Janes y Jambres, representando los dos personajes que se van a levantar en el mundo para pelear al final contra Cristo y contra el Espíritu de Dios. Y esa pelea, esa batalla de los magos egipcios y de Moisés y Aarón, escenificada ya para salir el pueblo de la opresión y de la esclavitud, fue en medio de señales y de poderes y de prodigios y de milagros. Hay mucha gente ahora que anda detrás de los milagros nada más. Pues le cuento que va a haber problema para los milagreros. Va a haber problema para la gente que anda detrás de donde habrá poder sobrenatural nada más. Porque según las figuras y según los relatos del Nuevo Testamento, van a haber milagros de los dos lados. Solo que unos van a ser mentirosos, pero los otros verdaderos, pero milagros. Usted ve que ahora el ocultismo está subiendo en un nivel extraordinario en todo el mundo. Ya no es el ocultismo, ya no es solo de las selvas del África, sino de las grandes ciudades. Y ese ocultismo está llevando a mostrar poderes extraordinarios, sobrenaturales a los hombres. Y la gente anda detrás, no importa que sea civilizado o no, detrás de eso.
Las ciencias ocultas están ganando mucho terreno. El humanismo está creciendo a pasos agigantados. ¿Por qué? Porque se está montando la doble operación. Ahora bien, en la figura de Moisés y Aarón y de Janes y Jambres, los magos egipcios, a pesar de que hubo milagros de ambos lados, ni un solo hebreo se quedó en Egipto. Todos salieron. ¿Cuántos dan gloria a Dios? O sea que la operación de Herodes no va a engañar, sino a los que tienen que ser engañados. Los entendidos entenderán al Señor. Gloria sea su nombre. ¿Cuántos dan gloria al Señor por eso? Gloria a Dios. Hermano, en esta hora de necesidad, la iglesia tiene que estudiar los acontecimientos que están por venir. La iglesia está llamada a entender estos detalles de la segunda venida de Cristo y no dejarlos como algo que es demasiado difícil o profundo, y por eso no estudiarlo. Porque de la actitud de la fe o de la creencia suya en la venida de Cristo dependerá su manera de vivir. Dice la Escritura que esta esperanza nos purifica. El mundo se está llenando de enseñanzas diferentes. Unos dicen de una manera, otros de otra manera. No hay dos que digan la misma cosa. Por eso tenemos que recurrir a la Biblia, a las enseñanzas originales de aquellos que recibieron de parte del Señor esta revelación. El apóstol Pablo recibió de parte del Señor directamente que habría un acontecimiento para la iglesia y un acontecimiento para el mundo en cuanto a la venida de Cristo. Son dos sucesos en uno. Usted puede revisar las enseñanzas, los libros de los teólogos modernos, y usted va a ver cuántos libros y cuántos teólogos están suprimiendo la venida del Señor por su pueblo. Como que no fuera a haber un encuentro en las nubes, como que no fuera a haber un Cristo llamando a los suyos desde abajo, vivos y muertos, para ir a las nubes a encontrarse con Él. Como que todo es una venida a la tierra y convulsiones y terrores en el mundo. Pero hermano, en esto no podría ser la esperanza bienaventurada del pueblo de Dios. Si solo estuviéramos esperando un futuro negativo, un futuro de desgracias y de terrores, y no hubiera ninguna esperanza para el pueblo de Dios, no podríamos nosotros consolarnos con las palabras de la Escritura, decirle que viene la noche, y decirle que viene el hundimiento del mundo y que viene el desastre para su familia y viene el desastre para su nación, sería estar, hermano, fuera del ámbito de la Escritura. Es cierto, el pecador impenitente no tiene esperanza, a menos que se arrepienta. Pero el que se arrepintió, el que recibió a Cristo primero en su corazón, no está esperando un juez que venga. Está esperando al esposo que viene por la novia. Gloria a Dios. Levante sus manos al cielo, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria al Señor. El Señor quiere, hermano, que nosotros tengamos esta certidumbre. Quiero dejar algunas figuras muy importantes que trazan este doble acontecimiento. Figuras tradicionales, algunas de ellas, otras bien establecidas en la Escritura. La primera figura que me llama la atención y es muy sugestivo, que se trata de mujeres en la Biblia. Y la primera figura es de la mujer judía Esther,
Esa reina tiene la particularidad, los que han leído ese libro, que era judía, que se unió con un gentil. Luego Ruth es una gentil que se unió con un judío. Y las dos mujeres presagian la restauración de un reino. Pero primero se casan, las dos, porque representan que en ese matrimonio de Cristo y su iglesia, hay judíos y gentiles formando ese mismo cuerpo. Y por eso vemos nosotros también otra gentil que se casa con José, el judío, el hebreo, allá en Egipto, se recuerda. Y esa mujer, Asenat, esposa gentil de José, que representa, que figura a Cristo ahí, se casa antes que ese José vaya a atribular con pruebas y a rescatar a sus hermanos que lo habían vendido en Egipto. O sea que es una figura de que Cristo primero va a obtener y va a alcanzar a su esposa gentil, para luego tratar con el pueblo de Israel después. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Otra figura, para que el reino de Dios, o de Israel se restableciera, en los días de Ruth, tuvo que casarse el hebreo redentor con la gentil Ruth, y después se restauró el reino. Primero matrimonio y después reino. Otra vez la misma cosa. Vamos a ver otra figura ahí haciendo alusión. Cuando Moisés, que es figura de Cristo otra vez, va a ir por segunda vez a Egipto, sucede algo primero. Usted sabe que Moisés, en su estancia en Egipto primero, la primera estancia en Egipto, fue rechazado por sus hermanos. Y entonces se fue. Esa es la primera venida de Cristo. Y se fue rechazado por sus hermanos. Y que conste, esa primera llegada de Moisés a Egipto fue naciendo en Egipto. Igual que Cristo, la primera venida al mundo fue naciendo en el mundo. Ahora se va Moisés. Y cuando va a regresar a Egipto a salvar a su pueblo Israel, fíjese bien, no va a salvar a los egipcios, sino a salvar a Israel. Primero sucede que se casa, y se casa con una gentil, Séfora, y ha casado, regresa a Egipto para rescatar a Israel. Otra vez la misma cosa. Vamos a ver otra figura más. Y esta es muy interesante para los que tienen la curiosidad de ver la Biblia. Cuando Jacob, que hace figura de Cristo, llega a buscar esposa a la tierra de su tío Labán, es la primera venida de Cristo, y ve a una dama que le llama la atención y la requiere para esposa, pero le preguntan, estoy resumiendo por causa del tiempo, pero le preguntan: ¿y qué traes tú para hacerte de esa esposa? ¿Cuánto me vas a dar, a pagar? Parece que se acostumbraba a pagar ahí.
Y dijo, pues no tengo nada. Y entonces, ¿cómo vas a hacer para que yo te la dé? Yo soy el precio. Y se dio él en precio. Trabajó en ese lugar para que le dieran a la que él amaba, a Raquel. ¿Y qué pasó? Que fue rechazado cuando ya se iba a casar. Note eso. Es Cristo rechazado por Israel. Entonces él va a trabajar 7 años más para adquirir siempre a Israel, a Raquel. Pero antes de eso, le dan en matrimonio a otra. Entonces es la figura completa. Cristo vino a los suyos no lo recibieron, mas los que le hemos recibido hemos sido dados como esposa, como esposa. La otra rechazada que se espere 7 años después. Nota, fue requerida, pero adquirida 7 años después, por el trabajo mismo. Mientras que la repudiada inicial, a la que no se le puso la mirada, fue tomada sorpresivamente por esposa. Todo eso es lo que está narrando y usted tiene que leer despacio. Las 2 cartas a los tesalonicenses. Todo eso es lo que está narrando ahí. Y yo debo decirle que para la perspectiva de leer estas 2 cartas debe ser en esta forma. La primera carta, cuando usted la lea, tenga en mente que está leyendo, sobre todo cuando se fije en el pasaje, Primera de capítulo 4, verso 13 a 18, usted va a leer ahí la venida de Cristo para casarse con la iglesia. Y ahí está narrado, es un secreto que ahí se da a conocer. Del capítulo 5 y lo demás que está ahí está explicando lo que sucederá después que la iglesia se vaya. Y la segunda carta, usted tenga en mente cuando lea la segunda carta, que es como que se le preguntara al apóstol Pablo si los acontecimientos que estaba viviendo la iglesia correspondían a que Cristo ya había venido, los había dejado, o que sería un día diferente al que ya se había vivido. Y es la explicación entonces de la segunda venida de Cristo a la tierra. La primera por su iglesia, primera carta; la segunda carta para venir a los pecadores, para castigar al mundo entero por sus transgresiones. Cuando usted lo vea en esa perspectiva, van a abrirse los pasajes para entender estas figuras que el Antiguo Testamento lanza para que nosotros sepamos el orden de los acontecimientos que vendrán sobre el mundo entero. Vamos a hacer un resumen ligero en esta forma. La venida de Cristo por la iglesia no tiene señales que la precedan. Será súbita, de repente, secreta la venida, será hasta las nubes nada más, será con trompetazo de arcángel, será que los muertos en Cristo la oirán y se levantarán, y los vivos serán transformados. Será un viaje hacia las nubes y de ahí hacia la patria del Señor, para esperar allá los acontecimientos del día de Jehová, que el mundo vivirá aquí abajo, hasta que, cuando se dé la orden, regresa el Señor con sus santos para morar en la tierra depurada,
limpiada de pecado y pecadores, para inaugurar el reino para el cual el Señor ha sido preparado. Vamos a poner delante del Señor nuestro corazón esta noche, porque más importante que los datos, más importante que los acontecimientos que vienen, es la preparación de nuestro corazón para estar en los que van a ser salvos y nunca en los que van a ser condenados. El Señor quiere que en esta noche escapemos de los días que han de venir sobre el mundo entero, que escapemos, que nadie vaya a quedar en esta tierra, hermano, de los que están aquí. Que el arrebatamiento de la iglesia sea el acontecimiento que usted espera. La iglesia verdadera tiene que hacer esfuerzos para reeditar las páginas apostólicas de los días de la iglesia de los hechos, para poder sostener la antorcha en medio de las tinieblas que están cubriendo el mundo con falsas interpretaciones de la palabra. Usted puede escoger ahora, en esta noche, a Cristo o rechazarlo, pero no habrá manera de escapar de aquellos acontecimientos del día de Jehová, a menos que Cristo entre a su corazón ahora. Usted puede recibirlo o rechazarlo, pero usted puede, hermano, en esta noche saber que Cristo es la única esperanza para el mundo. No hay otra solución. El Padre decretó que Cristo era la solución final, el puente entre Dios y los hombres. ¿Alguien va a recibir a Cristo esta noche? Venga al frente, venga al frente. Aquí van a orar con usted. Clame al Señor para ser tenido por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán sobre el mundo. La iglesia está juntándose en toda la tierra, recibiendo del Espíritu Santo las preparaciones finales. No hay instrucciones para quedarnos en la tierra, cómo defendernos de acontecimientos tales como los que van a haber, porque la iglesia no estará. La iglesia abandonará la tierra con todos los fieles hacia las nubes. Están viniendo personas al frente, están viniendo más. Levante sus manos al cielo, vamos a pedir al Señor que todos estos acontecimientos no nos alcancen. Vamos a pedirle al Señor que Él nos permita una vida santa, una vida purificada, una vida agradable, para que cuando Él regrese seamos irreprensibles. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nunca es más importante que hoy hablar de la venida del Señor por las cosas que vendrán sobre el mundo entero. Padre, ten misericordia de nosotros.
Ayúdanos a creer tu palabra cada día con más fidelidad. A creer como está escrito y no como lo describen los hombres que se acomodan a la tierra y no al venimiento de tu palabra en tu poder y tu espíritu. Gracias, Señor. Habla de tal manera que salgamos decididos a vivir una vida agradable, una vida que nos permita subir a las regiones donde tú estarás esperándonos para la fiesta de las bodas del Cordero. Señor, las bodas nos esperan, no acontecimientos negativos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Póngase de pie, mi hermano, mi hermana.